Amen. Dígalo en inglés. Amen. Gracias a nuestro Dios amado por una vez más estar entre nosotros de una manera muy especial. We thank God that we are all here gathered here in a very special time and place. Estoy seguro que al estar atento a la voz de Dios hoy, I'm sure that being very attentive to God's voice, that today lo vamos a escuchar. we're going to hear Him. Vamos a escuchar cómo nos va a hablar de una manera maravillosa. We're going to hear exactly how a very special way He's going to speak to us. Él nos va a guiar He's going to guide us como Él ha prometido hacerlo. how He's promised. Él nos va a guiar a su verdad. He's going to guide us through His way. Nos va a guiar a cómo debemos de comportarnos. He's going to guide us in a way that we should be acting, Cómo no debemos de how comportarnos. we shouldn't be acting. So, Él nos deja saber las dos cosas. So He lets us know both sides, Cómo no hacerlo y cómo hacerlo. how to not do something and how to do something. Hoy nos va a hablar de un tema muy importante. Today we're going to talk about a very special theme. Un tema en el cual nuevamente nos corregirá. And a theme that He will correct us on. ¿Cuántos quieren ser corregidos por el Señor? How many of us want to be corrected by God? Sabe, todos tenemos maneras en cómo Dios nos corrige. We all have different ways that God corrects each and every one of us. Algunos nos corrige al amar las cosas materiales. Some of us He corrects us in in our love for material things. Algunos nos corrige al amar los logros, So some of us corrects us in our love for the achievements, los logros. or achievements. Algunos nos corrige con actitudes. So some of us you get corrected on our attitudes. Algunos nos corrige con nuestra frialdad. Some of us get corrected on how fragile we are. Frialdad, coldness. Oh, hold it, sorry. Cómo estamos fríos. How cold we are. Así de que cuando leemos la carta a las 7 iglesias de Jesús a dadas a Juan, When we read the 7 books that God gave the church in John, to Revelations. to Revelation, sorry. Cuando leemos el mensaje a estas 7 iglesias, When we read the message to these 7 churches, hay quejas, there's complaints, reclamos, claims, yeah, reclamos que Dios tiene con su iglesia. that God has with His church. Esto no es único nada más en esta ocasión. This isn't just in this occasion. Al leer el Antiguo Testamento, And when we read the Old Testament, el Señor dice, tengo una queja contra ti. God says, I have a complaint against you. No estoy quejándome de que no me ofreces sacrificios. I'm not complaining that you're not offering sacrifices to me. Lo haces, You do it, pero te falta algo más que los sacrificios. but you're lacking something else besides. Así de que el Señor hoy nos va a hablar. So God's going to speak to us today. Y espero que usted esté atento, And I hope that you are very attentive, porque a todos nos puede pasar. because it can happen to any one of us. Tal vez nos ha pasado una o más de una vez. Or it's already happened to us one or more times. La semana pasada estuvimos hablando acerca de él. Last week we were talking about hacer nuestra parte. Ajá, ¿y qué tema qué utilizaba el Señor? El maná what theme? El maná. The manna. El pueblo tenía que salir a recoger el maná, no les caía en la boca, The Israelites had to go out and pick it. It didn't just fall into their mouths. no caía ya cocinado, It wasn't cooked. tenían que salir a buscarlo, They had to go out, tenían que prepararlo. prepare it. Eso invertía tiempo, esfuerzo That took some time, strength para que ellos lo hicieran. for them to do it. Ahora el Señor nos va a hablar también acerca similar la situación, Now God's going to talk to us a little bit about a similar situation, también concerniente a la situación del maná, also concerning the situation of the manna, pero un poquito más but a little bit more acerca de las quejas. to the complaints. Muchos de nosotros hemos tenido quejas. A lot of us have had complaints.
Algunos en el trabajo tenemos quejas del trato de nuestros jefes para con nosotros. Sometimes we complain at work about how our bosses treat us, Y nos parece injusto, hay veces, and sometimes it just doesn't seem fair. que yo tengo más de tiempo That I invest more time, y de repente viene una persona nueva and a new person comes along, y a esa persona le dan algunos beneficios and they give that person some benefit que a mí no me habían dado. that isn't given to me. O a mí me los dieron después de 3 años. Or they gave them to me after like 3 years. Y a este nuevo que acaba de comenzar, And this new person que no tengo nada que ver con él, dice that I uno, have nothing to do with, sino, ¿por qué se lo dieron a él a los 3 meses? like why they give it to him in 3 months. ¿Por qué a él lo tratan a los 3 meses como a mí me tratan después de 3 años? So why are they treating him at 3 months of how I was treated after 3 years? Y de repente algunos tenemos quejas en qué clase de trabajo nos están dando, Sometimes we also complain at the type of work that are given to us, o lo que nos exigen, or what is expected of us, y nos quejamos en nuestro trabajo, and we complain about the work. o nos quejamos de la situación, de la condición, Or we complain about the whole situation of the situation, las condiciones de trabajo. conditioning of the situation. Hace un tiempo yo trabajaba para una empresa judía A long time ago, I worked for a Jewish company. y estos dueños judíos, There's Jewish owners, no solamente ellos, sino los judíos en general, not just them, but the Jewish people in general. son conocidos por personas, o por lo menos hasta el momento, They're considered as people. hasta ese momento que yo llegué, At that point in time, la idea que yo tenía the idea that I had, era lo que se voceaba, lo que se rumoraba. it was was- what I heard. Era lo que la gente decía de cómo eran ellos, Just certain things that people would say how they are. que eran muy agarrados, muy tacaños. They were really firm. Tacaños, like cheap. Oh, cheap. Okay. Y no pagaban bien. And they didn't pay well. Entonces, esa era la idea que yo tenía. That was the idea that I had. Pero cuando yo llegué a trabajar ahí sin saber que era obra de Dios, But when I got there and realized that it was God's will for me to be there, yo no sabía que ellos eran judíos. I didn't know they were Jewish. Ni siquiera sabía, no los conocía a ellos. I didn't even know them. El Señor me permitió llegar a ese lugar por el gerente general que acababa de llegar ahí. God allowed me to come there through the general manager that was appointed. Cuando me entero que son judíos, When I found out they were Jewish, dije, ¿dónde me metí? I was like, uh-oh, what did I get myself into? Pero sabe, había cierta verdad. There was certain truth. Sí, no les pagaban muy bien, They didn't pay very well, pero las cosas fueron cambiando. but things started changing Porque hubo ciertas quejas, because there was certain complaints, ciertas quejas legítimas. legitimate complaints. Hay gente que tiene quejas que son legítimas. There was complaints that people had that were legitimate. Yo me recuerdo que en ese lugar, I remember in that place, una de las quejas que yo tenía one of the complaints that I had por los trabajadores, o sea, había muchas situaciones, por ejemplo, cuando se descargaban los camiones. there were certain complaints that I had, and even the workers, that sometimes even the vehicles that we used didn't work. Al descargar los camiones no teníamos todo el equipo necesario, Sometimes we didn't have the proper equipment. no teníamos lo que le conocen acá un DAC verdadero. O We sea, didn't have a true dock for receiving. llegaban los camiones y teníamos que usar unas placas de metal inseguras. We had to use certain docks and certain equipment that wasn't so secure. Y luego aparte de eso, a veces teníamos que descargarlos afuera. Mira, especialmente en el invierno, feo. Sometimes we even had to unload outside in Chicago in the winter. It's terrible. A veces venían camiones de China, camiones de cajas de guantes de vinil. Sometimes we'd even get stuff over from China, some certain gloves. Eran 1000 hasta 2000 cajas Sometimes 1,000, even 2,000 trucks. en un camión y se tenían que descargar una a una And they had to be taken out one by one, each box. en condiciones muy frías a In veces. really cold conditions sometimes. So, sí había quejas legítimas. So there were certain legitimate complaints. Hay que darles chocolate, hay que darles un café caliente, hay que darles la oportunidad de que estén afuera un rato.
maybe even give us some like chocolate, some hot chocolate, some pan, you know, when we're outside. Y que se metan, que se calienten un poquito. And maybe so we can warm up a little bit. O sea, algunos de los que están aquí, como el hermano Timo, él trabajó allá, él sabe de lo que estoy hablando. Some of us like my tío Timo, who knows what it's like to work outside, you know. O la hermana Sally, que también ella fue una costurera. Or my tía Sally, who was definitely accustomed to that. O mi amada, también fue una costurera. Or my mommy, everyone. ¿Y Paco? ¿También cosió? ¿Cómo no? ¿Ya se le olvidó? Era jefa. Era jefa. My mom Sí, boss. había condiciones. Certain conditions. ¿A cuántos les gustan las ratas? How many of us like, ¿A cuántos les gustan los ratones? how many of us like rats? Ratones. Bueno, yo no le voy a preguntar a la hermana Anaísa. Well, I'm not going to tell Anaisa about this. Porque ella vio un ratón. Because she sees a rat, Y yo creo que si pudiera subirse luego al tercer piso, se subiría, pero de un solo. if she could jump up to the third floor, she would herself. Sí, y algunos no. La hermana Susana. Some of us like rats. Déjalo escuchar la predicación. Pero ahí había ratas, hermanos. There was rats there. Y había ratones. Había ratas y ratones. La mamá y los pollitos. Rats and baby rats. Y a veces hay situaciones medio difíciles. Sometimes that made it a little bit hard. So, hay quejas legítimas. There's legitimate concerns, complaints. Pero una cosa es tener quejas legítimas There's one thing having legitimate complaints y estar consciente de que tal vez se pueden cambiar y se deben cambiar. and to realize that, you know what, maybe we can change some things. Una de las quejas que tuvo Martín Lutero One of the complaints that that guy had, Martin Lutero, él tuvo quejas contra la Iglesia Católica. he had certain complaints against the Catholic Church. No estuvo de acuerdo con varias cosas. He wasn't in accordance to a lot of stuff. Y él escribió sus quejas, sus reclamos, And he wrote them down. He wrote down his complaints. 95 de ellos. 95 of them. Y él quería que la Iglesia corrigiera esas. And he wanted the church to correct those things. Entonces él anota y detalla sus puntos, sus quejas. So he wrote them down, his complaints, Nuevamente legítimos. legitimate ones. Pero hay el peligro de quejarse de todo. But there's some danger to complain about everything. Hay el peligro de vivir quejándonos de todo. There's a danger about living with complaining about everything. Todo te hace daño. Everything gives you pain. Hasta lo que no te estás comiendo. Even things that you're not eating. Hasta lo que se está comiendo tu vecino. What your neighbor's eating. Todo lo que no tienes. Everything you don't have. Lo que tu vecino tiene. What your neighbor has. Todo lo que no haces. Everything you don't do. Que tu vecino hace. That your neighbor does do. Hay veces empiezas a quejarte. Sometimes you start complaining. A quejarte de por qué hace esto. Like, why that? ¿Por qué tiene esto? Why does he have that? Y empezamos a quejarnos. And we start complaining. Y empezamos a desarrollar un estilo de vida And we start going into a certain lifestyle donde la queja es normal, where the complaints become normal. es parte de mi vida. It's a part of our, starts becoming a part of our lives. Y el Señor nos quiere alertar hoy And God wants to warn us today about that. que las quejas no sean parte de tu vida. That complaints shouldn't be a part of your life. Porque cuando nosotros empezamos a quejarnos, Because when we start complaining, no vamos a terminar bien. we're not going to finish well. Cuando nosotros empezamos a quejarnos, When we start complaining, empezamos a cegarnos, when we start veering off, blinding, Blinding. cegarnos. Sorry. Empezamos a cegarnos y no podemos ver la mano de Dios and we can't see, that blinds us, we can't see the hand of God obrando de una manera especial, blessing us in certain ways, protegiendo, protecting us, salvando, saving us, sanando, Healing. healing, sanando, restaurando, restoring us, levantando, lifting us up, edificando, building, building us de una manera muy especial. in a very special way.
Cuando empezamos a vivir una vida de queja, When we start living a life of complaints, hay tantas cosas hermosas que Dios está haciendo there's a lot of things beautiful things that God's doing, y hay cosas que no sabemos, and that we don't even know about, pero que Él está haciendo, but that He's doing, que no podemos pensar. that we can't think of it. Yo no lo sé, I don't know. no sé qué es lo que está haciendo Dios con esto, I don't know what God's doing with this, pero sé que tiene algo bueno para mí. but I know He has something good for us. Pero cuando me estoy quejando, But when I'm complaining, no puedo llegar a esa conclusión, I can't come to that. no puedo tener esa esperanza. I can't have that That hope. Analicemos un momento al pueblo de Israel. Let's analyze the Israelites for a second. ¿Cuál era su condición en Egipto? What was their condition in Egypt? They were slaves. Eran esclavos. Slaves. En la condición de esclavos hicieron algo que Dios espera que nosotros hagamos. In that condition of slaves, they did something that God expects of us. Cuando tú estés pasando una especie de esclavitud, When you're going through a certain type of slavery, sí, o sea, no necesariamente que seas esclavo como en el tiempo del Israel con Egipto, and not necessarily you're a legitimate slave like the Israelites were, sino que no puedes cambiar tu situación. but you just can't change your way. Por ejemplo, vives de cheque a cheque For example, living paycheck by paycheck. y estás planificando qué vas a pagar, cómo lo vas a hacer con eso que vas a recibir el And viernes. you start planning on what you're going to pay for that paycheck that you get on Friday. Y no lo sabes porque lo que te va a entrar el viernes es menos de lo que tiene que salir el sábado. And what you're going to get on Friday is less than what you owe on Saturday. Entonces estás tratando de planificar cómo vas a gastar, invertir, a pagar tus deudas. And you're starting to plan about how you're going to spend that money with all the debt you have. Y lo que hizo el pueblo de Israel es una especie de opresión. Esa es una especie de opresión. And that's the sort of oppression that the Israelites were complaining about. O sea, ellos no tenían dinero, no tenían paga. They didn't have money. No trabajaban por pago. They didn't work for money. Trabajaban por ser esclavos. And they worked to be slaves. Y les daban de comer no para mantenerlos con vida, pero no por pago. And they gave them food, but only to keep them alive, not for payment. O sea que ellos esa esclavitud era que su trabajo no les estaba dando comida. That slavery, they weren't getting food for food, they were getting more food. No podían llevar a los niños a Chuck E. So Cheese. you couldn't take the kids to Chuck E. Cheese, No podían llevarlos al or you McDonald's. couldn't take them to McDonald's. No, porque estaban siendo esclavos. No, because that was a different life, they were slaves. Tal vez nosotros estamos pasando una especie de esclavitud en esa manera. Maybe some of us are going through a certain type of slavery. Lo que ellos hicieron es clamaron a Dios. What they did was complain to God. Allá en Egipto clamaron. Over in Egypt, they Dice- cried out. No dice que se quejaron. It didn't say they complained. No dice que estuvieron renegando. It didn't say they were negating God. Renegando es getting upset. Renegando de Dios. Ellos clamaron a Dios. They cried out to God. Ellos pidieron ayuda. They asked for help. Cuando Dios responde a su ayuda, When God responds to it, su expectativa es una. their expectation is one thing, Pero cuando Dios empieza a obrar, but when God starts working, ellos piensan que Dios va a obrar de cierta manera. they think that He's gonna benefit Y them in a certain way. cuando Dios empieza a obrar como Él sabe obrar, When God starts to benefit the way He does it, cuando las cosas no salen a tu manera, when they don't go the way you want it, cuando las cosas no van como tú piensas deben ir, they don't go the way you think it's supposed to, no te quejes. don't complain. Israel se quejó. The Israelites did complain. Cuando el Señor los escuchó, les mandó a Moisés. When God heard their cries, He sent them Moses. La hermana Emma dijo que uno de sus pasajes favoritos, historias favoritas, era Moisés con el arbusto ardiente, la zarza. Emma said that one time that one of her favorite passages is when Moses spoke to the bush. The burning bush. Spoke to the burning bush. No, when God spoke to him through the burning bush. God spoke to him through the bush. Yes. Yeah. Okay. Cuando el Señor les envía a Moisés, cuando le habla a Moisés, lo trae a la montaña. When God sends them Moses, when God speaks through the bush to Moses, Y Dios le dice a Moisés ciertas cosas que hiciera, ciertas señales, and He tells Moses certain things, certain signals to do, para que cuando el pueblo
lo viera, él hiciera esas señales delante de ellos. So when the Israelites saw Moses, certain things that he wanted him to do so the Israelites could recognize it. Y al ver esas señales, reconocieran que Dios le había hablado y que el poder de Dios estaba en And Moisés. seeing the certain signals from Moses to the people recognize that that is from God. Así lo hizo Moisés. That's how Moses did it. Cuando lo hace, el pueblo queda convencido. When he does it, the Israelites were convinced. Queda convencido que Dios estaba con él, They were convinced that God was with him, que Dios lo había enviado. that he was sent by God, Y se llenan de alegría. and they were filled with joy. Dice la palabra que el pueblo se regocijó. The Bible says that the Israelites rejoiced. Cuando Moisés empezó a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, When Moses started doing the things that he was instructed by God, se presentó a Faraón y le dice: Faraón, quiero que dejes ir a mi pueblo. he was in front of Pharaoh and said, Pharaoh, let my Dios people dijo go. que dejes ir a mi pueblo. He said, God said, let my people go. En los primeros intentos, obviamente, salió el pueblo libre. At first, I mean, did the Israelites leave? No. Did they leave? No, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer intento. Not the first, second, or third time. Después de varios intentos, After lots of times, no, varios, not lots, a few. a few, Varios intentos, no me recuerdo, creo que el tercero me parece que fue. maybe the third time, El faraón se enoja the Pharaoh got really mad. y dice: bueno, estos israelitas tienen tanto tiempo en sus manos, Well, I mean, they have all this time in their hands. que están pensando en irse a hacer un retiro de 3 días. Fíjese, un retiro de 3 días. What they did, retreat for 3 days ago now? Sí, porque eso es lo que le estaba diciendo Moisés. Because that's what Moses was telling him. Moisés le dijo: déjanos ir al monte a adorar a Dios. Moses was saying, let us go praise God. Un camino de 3 días, A le dijo. little retreat of 3 days, Después vamos a regresar. and we'll be right back. Sí, así era. That's how it was. El faraón se enojó. And the Pharaoh got really mad. Y cuando se enoja, ¿saben qué? Les voy a dar más trabajo. So you know, I'm going to give you guys more work. Y en vez de que les acercamos la paja, Instead of the straw, la paja para hacer el ladrillo, giving you the straw to do the brick, ahora ustedes tienen que recoger la paja. now you got to pick it up. Y no solamente eso, Not just that, tendrán que producir la misma cantidad. and you got to produce the exact same amount. ¿Cuál fue el resultado? What was the result? El pueblo Se quejó. The town complained. ¿Por qué se quejó? Why? ¿De lo que Dios hace? What God does? Sí. Porque ¿quién mandó a Moisés? Who sent Moses? Dios. God. ¿Qué expectativa tenían de lo que Dios iba a hacer con Moisés? What expectations did they have through Moses that God had? Alivio. Freedom. Alivio. Relief. Alivio. Relief. Y no había alivio. There wasn't. Tenían que trabajar ahora They had to work more. más. Y empezaron a quejarse. And they started complaining. Se enojaron con Dios, se They enojaron got con mad Moisés. with Moses and God. Déjanos en paz. Leave us alone. Empezó lo que sería una vida de quejas. What started was a life of full complaints. Finalmente, cuando salen, Finally, when they left, cuando van en camino when they're on the way, a este encuentro con Dios, when they're on the way to this encounter with God, eso sí, Dios les había dicho que se iban a encontrar con Él God told them that they were going to run into God y que iban a adorarlo. and they were going to worship Him. Entonces Dios le dice: por esta ruta, cuando llegues aquí, le das vuelta aquí y por este camino vas a agarrar. So God was instructing him to go this way and then make a right and make a left. Finalmente llegan a un lugar donde se sienten atacados, acorralados, Finally, they get to a place where they feel attacked and pinned porque Faraón había decidido perseguirlos. because the Pharaoh decided to chase after them. Después de haberlos dejado salir con libertad After letting them go y salir con provisiones, with the provisions, y ándale, ya váyanse de go, aquí. get out of here, go. Ahora dijo: no. He changes his mind. Hice una tontería. He's like, oh no, I made a mistake. ¿Quién va a terminar nuestras Who's pirámides? going to finish the work? ¿Quién va a acabar nuestras The pirámides? pyramids. ¿Quién va a acabar nuestras Who's construcciones? going to finish the construction? ¿Qué hice? What did I do? Dios lo hizo así. God did it like Dios that. dice que endurecería su corazón para que fuera y los God persiguiera. said that He was going to harden Pharaoh's heart and then to chase them. Cuando llega al punto donde está casi el ejército de Faraón, casi al momento de atrapar a Israel, It finally comes to the point where the Egyptians were just pretty much on their tail.
Dios los separa con su muro de fuego God separates them with a cloud of fire. y están separados, aunque están uno de un lado y otro del otro lado. Even though they were literally next to each other, they're definitely separated. Pero el pueblo de Israel no podía avanzar porque en el lado donde estaban ellos But the Israelites couldn't advance because on their side, les impedía el Mar Rojo. the Red Sea was there. Entonces, ¿qué sucedió nuevamente? So what happened? El pueblo de Israel, una vez más, One more time, se quejó. the Israelites complained. Y cuando se quejaron, And when se quejaron de una manera nuevamente difícil, dura. they complained in a really hard way. Se quejaron, miren lo que dice el versículo Éxodo capítulo 14, Exodus 14 says, versículo 10, 14, Verse 10. 10. Mientras el faraón se acercaba, while the Pharaoh was approaching, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico the Israelites were filled with panic al ver que los egipcios los alcanzaban. that the Egyptians were catching up to them. Y entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: So they cried out to God and told Moses, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? why did you bring us here to die in the desert? ¿Acaso no había tumbas suficientes para nosotros en Egipto? Was there not enough Graves. graves tumbas. for us in Egypt? ¿Qué nos has hecho? What have you done? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Why did you bring us out of Egypt? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Didn't we tell you this would happen while we were still in Egypt? Te dijimos: déjanos en You paz, said, leave us alone. déjanos seguir siendo esclavos a los egipcios. Let us be slaves to the Egyptians. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. It's better to be a slave in Egypt than a corpse in the wilderness. Qué difícil palabras. And those are tough words. Esto estaba en la mente y en el corazón de los egipcios, de los israelitas. This was in the minds and the hearts of the Israelites. No estaban contentos con su situación de esclavos. They weren't happy with their situation as when they were slaves. Piden ayuda. They asked for help. Dios les manda la He ayuda. sends the help. Viene a ayudarlos ahora He comes to help y them, no están and contentos they're not content about con la ayuda de Dios. it with God's help. ¿Por qué? Why? Porque ellos tienen otra cosa en mente. Because they have something else in their mind. Porque tienen otra They expectativa. have other expectations. Porque ellos creen que Dios va a actuar de otra manera. They think God's going to act a certain Que way. debe de actuar de otra manera. And He should act a different way. Déjame decirte, hermano. Let me tell you. Quiero decirte, hermana. Let me tell you. Dios no va a actuar como tú o como yo pensemos. God's not going to act the way we think. Él va a actuar como Dios, He's going to act like God, no como un humano. not like a human. Nuestros caminos, nuestros pensamientos The way, our ways, our thoughts, son totalmente they're distintos. totally different. Así de que se quejan contra Moisés y contra Dios. So they complain against Moses and God. Y exteriorizan lo que hay en su corazón. And they express it, what's in their hearts. Nuevamente, hay quejas legítimas. So there's legitimate complaints. Esta no era una queja legítima. This wasn't legitimate. Era simplemente pedirle a Dios: Señor, tú nos trajiste aquí. Simply asking, complaining, why did you bring us here? Nos hemos de morir aquí, Señor. We're going to die here, God? Ten misericordia. Have mercy on us. Ayúdanos. Help us. Tú nos dirigiste por aquí. You guided us this way. Tú nos diste a este siervo, You sent your servant, servant, y él te está siguiendo. and he's following you. Estamos siguiendo tus We're instrucciones. following your direction. ¿Ahora qué, Señor? Now what? No. Ellos no dijeron eso. No, they didn't say that. Cuando el Señor nos libra de esa situación, When God frees them from that el situation, mar, pasan en seco, opens the Red Sea, and they go in dry land. ven la gloria de Dios, el poder de Dios de una manera muy especial. They see the power of God in a very special way. Capítulo 15 de Éxodo, Chapter 15 in Exodus, versículo 22. verse 22. El pueblo ya se fue contento, ya echó a la mar, ¿verdad? Cantaron ese canto ahí, They were feliz, contentos. They were filled with confidence because of what they saw God did. Que el Señor echó a la mar al ejército de Faraón He sent the chariots and everything into the Red Sea, y se fueron contentos, and feliz, they went riding off into the sunset al camino en la dirección que Dios los guiaba. on the way that God sent them. Finalmente llegaron a un lugar donde tenían sed. Finally, they got to a place where they're a little thirsty.
Y cuando tenían sed llegaron y dijeron, wow, agua. When they got there, they're like, wow, water. Y resulta que el agua era Turns out the water was amarga. bitter. No se podía beber. You couldn't drink it. ¿Cuántos les ha tocado ir a una vacación al mar? How many of us have gone on vacation where we're at the beach? ¿Sí? Y luego que de repente han tragado un poquito de agua salada. And then you accidentally get some salt water in your mouth. It No es, doesn't taste good. aunque tenga sed. Even though you're thirsty. Aunque tenga sed, digo, vamos a echar un traguito, ¿no? Even though you're thirsty, you're... No. A veces me acuerdo cuando íbamos a vacacionar con los chiquillos, When we used to go to vacation. Cancun. decía que no les gustaba, cuando se metían al mar, no les gustaba sacar la lengua. We didn't like getting the salt water anywhere near our mouths. Porque It was gross. ellos tenían sed, ellos querían traer agua a su paladar. Even though we were thirsty. Ellos querían tomar agua We wanted los fresh water. israelitas, pero era amarga. It was bitter. Y miren lo que dijeron. Entonces, Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea. y entraron en el desierto de Seúr. And they moved out into the desert of Shur. Viajaron por el desierto durante 3 días sin encontrar They agua. traveled in the desert for 3 days without finding any water. 3 días 3 days en el desierto. in the desert. No llevaban una botella. They didn't have La anything. hermana. No cups, nothing. Sale su botellita. Ah, They had ni nothing. Dasani, No Dasani water. ni. ¿Cómo Ice se llama? Ice Mountain. De la montaña. De la montaña. Not Ice Mountain. Nada. Nothing. Ni de la llave. Not even tap water. Ni siquiera lluvia. Not even Un rain. poquito ahí en el sombrero, ahí para que. Not even the little sombreros to pour it. Nada. Nothing. 3 días. 3 days. ¿Cuántos han cruzado el desierto? How many of us have crossed the desert? El desierto del sur del país. In ¿No, Juan? the Sí, south sí, side. ¿verdad? 3 días. 3 Escuche, days. 3 días en viaje, caminando 3 days walking en el desierto. in the desert. Oiga, si cuando a mí me da hambre me pongo de mal genio. When he gets hungry, he gets in a bad mood. A veces que llego yo con hambre a la casa When I come y home mi and I'm esposa hungry, quiere platicar. and my wife wants to talk, Le digo, mira, mamá, listen, ¿Ahorita? I'm hungry. primero vamos a comer. Let's eat first. Después escucho las quejas de los niños. And then I'll hear the complaints about the kids. Porque luego, cuando llegue tu papá le voy a decir. There's like, Y que cuando llegue tu papá te voy a decir. and all the complaints that you had about the kids. Yo no sé por qué las esposas acusan a los hijos de esa manera. I A don't los know why. papás. I don't know why the moms do that to their kids. A los padres los ponen como el malo de la película. They put the dads as the bad guy in the movie. Cuando llegue tu papá, vas a ver cómo te va a poner. When your dad comes, I'm gonna tell them. Yo no entiendo por qué no se lo ponen ellas. I don't know why they don't do it. ¿Por qué no les hurten de una vez ellas? They discipline them Cuando llegue tu papá. when your dad comes. Entonces, ¿sabes que que llegaba yo y que quería darme las quejas? When I got there, I wanted, I was receiving the complaints. Vamos a comer. No, I'm hungry. Ya cuando termine de comer ya. After I'm done eating, Así exactamente. all right, let's hear it. Oiga, el pueblo estaba. The Israelites were. Yo creo, voy a decir, vamos a darles crédito. Let's give them a little credit. 3 días de camino con sed. 3 days thirsty. Dice mi esposa que un día se fueron, no sé, andaban por allá caminando y se perdieron. One time my mom said that one time we were walking and we got lost. Campamento, no sé dónde andaban por I allá. don't know, some camp. ¿Eh? Oh, them, sorry. Y se perdieron y ay, And they got lost. con una sed They increíble. were thirsty. Y no era desierto, imagínense. And it wasn't a desert. Ellos estaban en el desierto The Israelites were in the desert. y no sabían cuándo iban a encontrar agua. And they didn't know when they were going to find water. Entonces estaban desesperando. They were getting a little frustrated. Y ya esa emoción, ya ese canto echó a la mar, ese And that canto song de that júbilo, they were crying out when they saw the chariots go in the water, su estado estaba en el 10, el máximo. that was at their highest point. Y bajó al 8. And then it went down to 8, Y pasaron 2 días. and then 2 days, Y bajó al 5. and then it went down to 5. Y pasó al 3 And días. then his third day came, Se les acabó. and then it's done. Ya no hay gozo. There's no more joy. Ya no hay alegría. There was no more happiness. Ya se
Ya no hay emoción por haber visto el poder de Dios. There's no more great emotion from seeing the power of God. Tenían sed. They were thirsty. No podían pensar. They couldn't think. Difícil, yo no sé usted, yo creo que igual yo. I mean, we probably would have done the same thing. Pero entonces hacen lo que Dios no quiere que hagamos en esa situación. And at that point, we do things that God doesn't want us to do. Cuando llegaron, versículo 23, al oasis de Mara, Verse 23, when they got to the bitter water of Marah, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. they couldn't drink it because it was really bitter. Por eso llamaron el lugar Mara, That's why they called it Marah, que significa amarga. which means bitter. Entonces la gente So the people, se quejó they complained, y se puso en contra de and Moisés. they went against Moses. They turned. They turned on him. ¿Qué vamos a beber? What are we going to drink? Reclamaron. They claimed. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. So Moses cried out to the Lord for help, and the Lord showed him a piece of wood. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Moses threw it into the water, and this made the water good to drink. El pueblo estaba a punto de ser capturado por los egipcios. The Israelites were at the point of almost getting captured by the Egyptians. Dios los salva. God saved them. Llegan el momento que tienen sed We got to the point where they were thirsty. y en vez de pedir ayuda una vez más Instead of asking for help y one more decir, time, Señor, tú nos salvaste hace 3 días, vimos tu poder. instead of asking God, hey, you just saved us 3 days ago with your mighty power. Hace 5 días salimos victoriosos de Egipto. 5 days ago, we left Egypt victorious. Vimos esas 10 plagas. We saw the 10 plagues. Nos salvaste, You saved nos us. protegiste You protected us. y nos deliberaste de una manera tan especial. We delivered us. And you liberated us in such a special way. Ahora tenemos sed, Señor. And now we're thirsty. No, se quejaron. No, they complained. Se quejaron de una manera They incorrecta. complained in a very incorrect way. Más adelante, Further ahead, capítulo 17. chapter 17. Una vez más, tenían sed. One more time, they were thirsty. Versículo 2. Verse 2. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. So once more, the people complained against Moses. Danos agua para beber. Give us water to drink, they demanded. Cállense, respondió Moisés. Quiet, Moses ¿Por replied. qué se quejan contra mí? Why are you complaining against ¿Por qué me? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Why are you testing the Lord? Pero ellos, atormentados por la sed, But tormented by thirst, siguieron discutiendo con Moisés. they continued to argue with Moses. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Why did you bring us out of Egypt? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Are you trying to kill us, our children, and our livestock with thirst? ¿Era legítima la situación? Sí, tenían sed. It was a legitimate concern. Pero sabe, hay maneras de cómo de cómo hacer un reclamo en esta situación. But there's certain correct ways to come about this. Go. Mire, hay veces Sometimes que nosotros agravamos una situación. we analyze the situation. Agravamos, we make it worse. It works. Hay situaciones que pudieron haber sido manejadas de una manera. There's certain situations that could have been handled differently. Y en vez de manejarlas sabiamente, Even instead of handling them in a smooth way, debido a nuestro estilo de vida que a veces hemos desarrollado, even a certain custom way that we've been accustomed to living, de quejarnos. of complaints. Regresando al lugar donde yo trabajaba, When we going back to where I used to work, había gente que se quejaba de todo. there was people that complained about everything. O sea, había cosas que sí eran legítimas, There's legitimate ones, pero había... but certain ones, Yo digo, ¿really? like really, ¿Cuántos han escuchado de un niño que se quejaba? Un niño quejumbrón, no sé si es la palabra, pero... Quejumbroso. Quejumbroso, ahí está. How many of us have heard about the story of a kid who complained Puedo creer mucho. De la sopa, about the soup? que la sopa estaba caliente, Soup was too hot. se le enfriaba la mamá. The mom was too hot. La mamá, cool it off. The mom would cool it off. Entonces se quejaba. Complained.
Está fría. It's too cold. O sea, se quejaba porque estaba caliente. You complain it was too hot, Se quejaba porque estaba fría. too cold. A veces nos quejamos, dicen por ahí, de todo. Sometimes, you know, we complain about everything. Mire, leímos, ¿cuál fue la situación el año pasado? La semana pasada. What was the situation last week? Hambre. Aquí vimos que se están quejando porque tenían sed. Here we see that they were complaining about thirst. La semana pasada vimos que se estaban quejando de hambre. Last week we were talking about they were complaining about being hungry. Tenían hambre They're hungry. y ellos querían comer. And Y they en want vez to de eat. decir, Señor, tú abriste el mar, Instead of saying, God, you opened up the Red Sea. como decir, ¿qué tienes aquí? ¿Qué tienes en la manga? It's like, what do you got up your sleeve this time? ¿Qué tienes para... ahora cómo vamos a ver tu So poder? how are we else going to see your power? Ahora cómo nos vas a alimentar aquí en el desierto. How are you going to benefit us and give us food in here? ¿No? Nope. Mire, llegó al punto Comes to the de point. que estuvieron casi al momento de entrar a la tierra prometida. And they were literally at the brink of going into the promised land. Moisés envía a 2 espías. Moses sends 12 spies. Y esos 2 espías And the 12, vieron la situación they saw the situation. difícil. It was a little hard. Un pueblo con ciudades fortificadas. Their cities are completely fortified. Un pueblo con gente grande, guerrera. Big people, warriors. Y la impresión que tuvieron, And the oppression that they had. esta impresión de 10 de estos 2 espías, The impressions of the 10 of the 12. estamos fritos aquí. We're done. Estamos fritos. We're toast. O sea, esta gente dice, van a tomar nuestros hijos, It says that these people were going to take our sons and daughters. nos van a devorar. They're going to destroy us. Y van a tomar a nuestros hijos y los van a una vez, quizás otra vez, hacer esclavos, a abusar de ellos. They're going to take our kids, probably abuse them, making them into slaves, Se los van a tragar. and destroy them. Nos van a tragar, they will just Oh, swallow they're going to us. swallow us, devour us. Sí, nos van a devorar. Devour us. Entonces empezaron a dar un informe al pueblo cuando llegaron, And then they started giving the report when they got back, lo que leímos. what we read. Entonces, versículo 32, capítulo 13 de Números. Back in Numbers chapter 3. 31, perdón. Es Números 13, versículo 31. Numbers 13, verse 33. 10 de los 12 espías 10 of the 12 spies, dijeron, they said, no podemos ir con ellos, la última parte del 31. No podemos ir con ellos, contra ellos. No podemos ir contra ellos. 13. 13:31, second part. Numbers, right? We can't go up against them. Son más fuertes que They are nosotros. stronger than we are. Entonces comenzaron a divulgar entre las israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. So they spread this bad report about the land among the Israelites. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir ahí. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. Todos los que vimos son enormes. All the people we saw were huge. Hasta gigantes. We even saw giants. Mira, lo que ellos vieron, lo que ellos vieron y lo que su mente procesó, What they saw and what their minds processed. esta es una tontería. It's dumb. No debimos haber salido de Egipto. We shouldn't have left Egypt. Olvídense, Forget it. no se puede. We can't do it. Y empezaron una vez más And they started again a quejarse. to complain. Mira, si empezamos a sumar las quejas, era una vida de quejas. If we started to count up all the times they complained, it was a life full of complaints. Se quejaron, They complained. capítulo 14, Chapter 14, versículo 1, Números verse 14. 1. Números 14, 1. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. And the whole community began weeping out loud. Y así continuó toda la noche. All night. Hubo un tiempo, hace unos años atrás, It was a few years back. donde el que me está traduciendo
the one who's translating for me. En la noche se levantaba At night, and he would wake up, y lloraba, and he would cry, y lloraba, and cry, y seguía llorando. and he would keep crying. Yo no sabía ni por qué lloraba. Don't know why. Y siempre estaba casi toda la noche. Sometimes even all night. Estaba chillando Crying all night. toda la noche. Entire Yo night. no sé cuál era, Don't qué know le why. pasaba, no sé. Hasta la fecha no lo sé. Still to this day, don't know. Oiga, pero mire, cuando uno de sus hijos o con alguien, por ejemplo, a veces el esposo se quiere ir a dormir porque el siguiente día va a ir a trabajar. Sometimes, the husbands want to go to sleep because, the next day they might be going to work. O sea, tiene proyectos, tiene cajas por hacer, tiene casas por pintar, qué sé yo. They have projects, houses to paint. Y la mujer And the woman está enojada is mad y quiere hablar a las 12 de la noche, and wants to talk at midnight. a la 1 de la mañana quiere hablar. Cuando a las 10, When it's 10, antes de irnos a dormir, before going to sleep, le dijo al marido, the husband says, mi amor, honey, ¿estás enojada? are you mad? No, No. no estoy enojada. No, I'm not mad. Mi amor, vamos a hablar. Well, let's talk. No hay nada que hablar. There's nothing to talk Todo about. está bien. Everything good? Pero a la 1 de la mañana But at 1 a.m., quiere hablar. lady wants to talk. Son las 5 de la mañana, ya me tengo que levantar. It's 5 a.m., I gotta Y wake todavía up. quiere seguir hablando. Who wants to talk? Y soy el Ezequiel. Toda la noche. All night. Sus voces se elevaron, versículo 2, en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Their voices rose in a great chorus of protest against Moses and Aaron. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, If only we had died in Egypt or even here in the wilderness, se quejaban. they complained. ¿Por qué el Señor nos ha estado llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Why is the Lord taking us to this country only to have us die in battle? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. Our wives and our little ones will be carried off as plunder. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Wouldn't it be better for us to return to Egypt? Entonces conspiraron contra ellos. Then they plotted among themselves. Escojamos un líder y regresemos a Egipto. Let's choose a new leader and go back to Egypt. Fíjese este estilo de quejas. This style of complaints Los llevó a hacer lo contrario drove them to do the complete opposite a lo que Dios les dijo que hicieran. of what God told them to do. Así continuaron quejándose y quejándose y quejándose. So they continued to complain and complain and complain. Siempre cuando pienso en una queja, no tengo nada en contra de mi esposa. So sometimes when I think about complaints, I have nothing against my wife, No tengo nada en contra de las mujeres. nothing against women in general. Un día, One day, un hombre dijo lo siguiente: a man said the following: es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y que busca pleitos. It's better to live in a desert than with a wife who complains each day. ¿Saben quién dijo eso? You know who said that? ¿Eh? Aquí dice desierto. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca. It's better to live in the desert than with a wife that complains. No. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? How many wives did Solomon have? Imagínense si todos se quejaban. Imagine if all of them complained. Eso le pasa. That's what happens. Proverbios 27. Proverbs 27. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Sorry, what was that? Proverbs 27:15. 15. A quarrelsome wife is as annoying as a constant dripping on a rainy day. Versículo 16 dice: ponerle fin a sus quejas 16. Stopping her complaints is like trying to stop the wind. es como tratar de detener el viento. En otras palabras, imposible. In other words, impossible. Ponerle fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo en las manos llenas de
de grasa. Stopping your complaints is like trying to stop the wind or trying to hold something with greased hands. Esta es la condición del pueblo de Israel. This is the condition of the Israelites. Se quejaban de todo. They were complaining about Tenían everything. hambre, They se were quejaban. hungry, complaining. Tenían sed, se quejaban. Thirsty, complaining. Les da la libertad del Señor, God gave them freedom, les se quejan. and they Porque complained los lleva a un lugar de libertad. because He took them to the place of freedom. Examinan la tierra. They looked at the land. Sí, es una tierra buena. It's a beautiful land. Pero jamás la vamos a conquistar. There's no way we're going to conquer No it. podemos. We can't do it. Vamos a regresarnos. Let's go back. Dios dice, hasta aquí. God had enough at this point. Quería destruirlos. He wanted to destroy them. Y cuando intercede Moisés por ellos, And when Moses interpreted it, dice el Señor, está bien, los voy a perdonar. he said, okay, God said, I'm going to forgive them. Voy a pasar por alto esta queja una vez más. I'm going to let this go one more Pero time. no va a haber, pero va a haber But there'll consecuencias. be consequences. ¿Por qué estuvieron en el desierto 40 años? Why were they in the desert 40 years? Les dijo el Señor, para que aprendan a no quejarse. So you can learn to not complain. Para que aprendan a no quejarse. So learn to not complain. No a entrar a mi tierra. You're not going to go into the promised land. Sus hijos que dicen ustedes que van a ser botín de sus enemigos, Your kids that you say are going to be slaves to your enemies son los que van a entrar. are the ones that are going to go in. Hay suficientes pasajes, amados, que nos habla, suficientes donde podemos ver cómo Dios nos alerta. There's many passages where we could see that God gives us certain warnings. No te quejes. Don't complain. ¿Tu hijo no tiene lo que el hijo de tu vecina tiene? Your son doesn't have what your neighbor's son has. Da gracias por lo que tu hijo tiene. You should be thankful for what the others have. ¿Tú no tienes lo que tu vecina tiene? You don't have what your neighbor has. Da gracias a Dios. Be thankful. Porque tu esposo es un hombre de Dios. It's because your husband is a man of God, El esposo de la vecina no lo es. and the husband of the wife is not. Neighbor. is Te not. quejas You complain por esto, por aquello. for this and that. Busca la manera de decir, ¿qué me quieres enseñar? Look for the way to ask God, what do you want me to see? ¿Qué tengo que aprender? What do you want me to learn? Mire, cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron sed, When they were hungry and thirsty, Dios lo quiso de esa manera. God wanted it that way. Cuando llegaron al momento de encontrarse con el mar, When they finally got to the point where in front of the Red y Sea, cuando Faraón viene tras ellos, and when the Pharaoh was right behind them, Dios lo quiso así. God wanted it that way. Cuando estuvieron a punto de entrar en la tierra When prometida, they were at the point of going into the promised land, Dios pudo haberlos matado God antes. could have killed them Pudo haber before. mandado fuego. Could have sent fire. Pudo haber mandado fieras salvajes. Beasts. Could have sent beasts. Pudo haber mandado plagas de enfermedad. Plagues. Could have sent plagues. Y cuando llegara el pueblo de Israel, And when the Israelites would have gotten there, vacía. it would be empty. ¡Wow! Wow. ¿No la dio el Señor? God gave us this, Pero Dios no lo quiere but así. God didn't want it that way. Cuando nosotros, como dice en inglés, when it's handed to us. When it's handed to it, When it's handed to us. cuando se nos da, Sí. Cuando no nos cuesta. when it doesn't cost us anything, No apreciamos. we don't appreciate Dios it. quiere que nosotros apreciemos. God wants us to appreciate Que it. veamos el poder de Dios. That to see the power of God. A veces Dios nos deja maravillados. Sometimes God leaves us in like Y, wonder, y nosotros vamos caminando en una dirección. and it changes our Y direction, la mirada está puesta acá. and our look is on one way, Y de repente se enciende un arbusto. and all of a sudden something comes about. Tienes que mirar al arbusto. You gotta look ahead. Porque Dios al arbusto, al burning bush. Oh, you gotta look at the burning bush. O sea, Moisés estaba cuidando las ovejas. Moses was just taking care of the sheep. Estaba aquí, su mirada estaba aquí. He was here, he was looking ahead. Estaba atento a lo que estaba haciendo. He was attentive to what he was doing, Y a veces Dios enciende un arbusto. and all of a sudden God will light up a bush Porque te está hablando. because He's calling you. Porque quiere que subas He wants you to get up a su presencia. to His presence Para que hables con Él. so you can be with Him, Para que Él te dirija. so He can guide you, Para que Él te diga so He can tell lo you que tienes que hacer. what you have to do. Esas instrucciones Those instructions, te traerán problemas. they were going to bring you problems. Cuando Dios te da instrucciones, When God gives you instructions, cuando tú las when sigues, you follow them, te da problemas en este mundo. it gives you problems in this world. ¿Cuántos que han amado a Cristo por sobre todas las cosas no han tenido problemas? How many of us who love Jesus with our hearts haven't had problems?
Cuando amamos a Cristo por sobre todas las cosas. So when we love God above all things, Cuando seguimos sus when we instrucciones. follow His instructions, La gente nos juzga. the people judge us. La gente nos juzga. They judge us. Piensa que estamos locos. They think we're crazy. Piensa que hemos perdido la cabeza. They think we're losing our minds. Que somos religiosos. That we're religious. Que somos That exagerados. we're dramatic. Y está, a ver cuándo. A ver cuándo. A ver Let's see cuándo when, van a caer let's see muertos. when they're going to fall. A ver cuándo lo va a decepcionar ese líder. Let's see when the leader's going to deceive them. A ver cuándo se les van a abrir los ojos. Let's see when eyes are going to open. Cuando seguimos a un hombre sucederá. When we follow a legitimate human. Cuando seguimos a un hombre va a suceder eso. When we follow a human, that's going to happen. Pero cuando seguimos a Dios, When we follow God, el Señor nos dice, He'll tell us, yo no te dejaré I will never leave you. y no te defraudaré. And I will never forsake you. Nunca. Never. Aunque la situación Even though the situation se ponga difícil, is really hard, aprendamos a no quejarnos. let's learn not to complain. Aprendamos a clamar Let's practice crying out to God en busca de ayuda for help en esa situación. in that situation. Dejemos de quejarnos So let's stop complaining. y veamos el poder de Dios And let's see the power of God. right before our eyes, delante de nosotros. Vamos a hacer.